En Primera de Tesalonicenses 4. Aleluya. Del 13 en adelante. Amén. Del 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Amén. Aleluya. ¿Todos lo tienen? Amén. 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 Dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y el amor y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aleluya. Tome asiento, hermano. Estoy media como ahogada. Amén. Amén. Aleluya. Mi carne se sujeta a su presencia, hermano. Amén. Amén. Y aquí claramente hablamos, bueno, las Biblias traen títulos, pero sabemos que esas fueron puestas por los hombres, amén. Pero dice la venida del Señor. Y todo lo que leímos habla acerca de la venida de nuestro Señor, ¿cierto? ¿Lo leyó usted, hermano? Amén. Y empieza a decir, bueno, los que duermen, pero aquí en el versículo 15 no habla a nosotros, ¿cierto? Y nos dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque creemos que ahora la venida del Señor, no la tenemos por tardanza, amén. Aleluya. Dice, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Qué lindo, ¿cierto, hermano? ¿Usted cree esta palabra, hermano? Amén. ¿La creemos de verdad, hermano? Amén. Porque yo cuando la leí, hermano, yo decía, oh Señor,
con voz de mando, aleluya, con voz de arcángel. Yo no conozco la voz del arcángel, pero me imagino que debe ser, porque dice, con trompeta de Dios. Si ya nuestro Señor es grande, hermano, amén, ¿cómo será ese día en el cual todos nosotros aquí especulamos a veces y decimos, ¿cómo? Porque nuestra esperanza es como, llegamos aquí para esperar ese día. Si nosotros los que hemos creído en el Señor estamos en este lugar porque estamos esperando ese día, nada más que por eso, amén. Los que hemos confesado que el Señor es nuestro Señor, amén, que es nuestro Padre, no estamos esperando pasar una vida rica aquí en la tierra, un buen pasar, tener dinero, tener plata. No esperamos eso, ¿cierto, hermano? ¿Qué esperamos nosotros? Que llegue este día. Y yo le doy por seguro, hermano, que si yo le pregunto a cada uno de ustedes, si yo le digo acá, hermano Flor, hermano Andrés, hermana Marlene, hermana Gise, ¿usted quiere irse con el Señor? Todos decimos, sí, amén, amén, sí, sí. Yo quiero irme con el Señor, ¿cierto? Ni uno hay aquí que quiera ese día perderse. O que quiera ver qué va a venir después de que la iglesia haya sido arrebatada, ¿cierto? Ni uno de los que estamos aquí queremos padecer eso tan grande que se viene para este mundo, para los que no creen en el Señor. Amén. Pero ahora está la pregunta, hermano, que el Señor me hacía a mi vida y la quiere hacer a la iglesia. ¿Cómo estamos nosotros esperando esta venida del Señor? ¿Cómo estamos nosotros preparándonos para que el Señor nos arrebate? Y como dice aquí, aleluya, santo el Señor, dice, juntamente, y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo estamos nosotros esperando ese día? Que el Señor nos lleve juntamente en el aire con el Señor. Amén. ¿Cómo estamos preparándonos para eso? Porque todos aquí hemos dicho o hemos escuchado, si no lo hemos dicho, que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, blanca, resplandeciente, ¿cierto? Sin mancha, la cual somos todos nosotros. Pero muchas veces en nuestras vidas somos la mancha del vestido, por decir, blanco. Y no nosotros, sino que el pecado que hay en nosotros, que no nos hemos renunciado muchas veces. Amén. Y la respuesta que yo daba al Señor, hermano, y que yo pensaba y decía, me miraba a mí misma y decía, Señor, ¿cómo estoy yo esperando tu venida? Estoy lista. Si tú viniese en este mismo instante, y sabe que yo estaba como muy confrontada en el culto porque meditaba en esto y yo creo que me ahogo en mi carne es por esto. Amén. Porque realmente esto confronta nuestras vidas, hermano. Amén. Porque si el Señor viniera en este mismo instante, hermano, ¿cuánto nos quedaríamos aquí? Aleluya. Amén. Por no entregar nuestras vidas por completo al Señor. Amén. Y aquí, hermano, aquí mismo donde estábamos leyendo un poquito antes, en el capítulo 4, habla la vida que agrada a Dios. Amén. Y dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste en nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre. Aleluya. ¿A quién desecha, hermano?
¿Está leyendo conmigo? No desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Y aquí habla en el versículo 3, aleluya, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aleluya. Que nos apartemos de la fornicación. Y aquí habla un punto específico. Amén. Pero ¿qué es la fornicación sino pecado, hermano? Amén. ¿Qué es la fornicación sino el pecado que muchas veces a nosotros nos asedia? Amén. Ponga usted cualquier otro pecado. Amén. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Le hablaba aquí. Amén. Que nos santifiquemos, hermano. Amén. Que nos santifiquemos y nos apartemos del pecado. Amén. Aleluya. Y suena fácil. Amén. Porque nosotros podemos nombrar los pecados así horrorosos que muchas veces nombramos, la fornicación, el adulterio, ¿cierto? Esos pecados que uno dice, no, yo no. Pero también está la mentira, las enemistades, ¿cierto? La irresponsabilidad en nuestras vidas, amén, el poco amor, amén. La vida no es entregada a nuestro Señor, hermano, amén, aleluya. ¿Y cómo podemos nosotros apartarnos de todas estas cosas? De esto que nos impide que cuando venga el Señor no nos vayamos con Él, amén. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Aleluya. Y le invito a que podamos leer Efesios. Aleluya. Efesios 5. El versículo 1 y 2. Amén. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya. ¿Cómo nosotros nos negamos a esto? Imitando a nuestro Señor. Amén. Cuando el Señor llegó a nuestras vidas, no nos condenó, ¿cierto? No nos dijo, oye tú, Camila, eres esto, eres esto otro, estás condenada. No. El Señor me dijo, arrepiéntete y sígueme. Eso me dijo el Señor. ¿Qué le dijo el Señor a usted? ¿Qué le dijo? Que se arrepintiera y que le siguiera, ¿cierto? Que siguiera en pos de Él. Y así el Señor lo hizo en la tierra. Cuando sanaba, ¿qué le era más fácil para Él decir? Amén. Aleluya. Que los pecados le eran perdonados. Y que ahí le podíamos seguir. Amén. Cuando nosotros confesamos a nuestro Señor, y aquí no vemos gente que es relativamente nueva, los más nuevos serían, no sé, la hermana Elsa, la hermana Luisa, el Ignacio, ¿cierto? Pero ya llevamos un tiempo caminando en el Señor, y durante todo este tiempo que hemos caminado, llenos de palabras del Señor, y los que estamos en los cultos, hermanos, vemos cómo el Señor nos habla a través de su palabra. Amén. Las palabras poderosas que el Señor nos entrega. Amén. Y siempre el Señor nos dice, bueno, aquí está mi palabra, hazla. Esto hice yo. Porque el Señor no nos está hablando, no nos habla por medio de su palabra algo que Él no hizo, hermano. Amén. Si recordamos todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, hermano, aquí en la tierra, siendo de carne y hueso, como usted y como yo. Amén. Yo anotaba aquí,
Y el Señor mismo en Juan 6:38, no lo busque, decía, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Aleluya. Y él mismo siendo Dios, hermano, pudiéndose mandar solo, por decir así, hacía la voluntad de aquel que lo envió, de su Padre. Amén. Él siendo Dios, y podría dar muchos versículos, hermano, pero usted sabe y conoce que el Señor realmente hizo la voluntad del Señor. Aún en la cruz, hermano, aún cuando Él estaba allí, hermano, a punto de ser entregado. Él decía en su carne, el hermano Octavio creo que lo decía, en su carne Él decía, que pase de mí esta copa, Señor, pero que se haga tu voluntad. Amén. Y en algo tan doloroso para su carne, hermano. Amén. Él prefirió la voluntad del Señor. ¿Y qué nos dice aquí la palabra? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aleluya. Así podemos vencer, hermano, al pecado, que muchas veces nos asedia, que muchas veces nos aparta del Señor, más que nos asedia. Y en Romanos, aleluya, en Romanos 12, dice, 1 y 2, dice, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermano. Aleluya. El Señor, lo único que desea, hermano, que nosotros seamos, como leíamos en Efesios, hijos amados, hijos obedientes. El hijo que usted ama, que le dice hijo amado, es porque le obedece, porque lo honra, ¿cierto? El hijo rebelde no obedece, no honra, no hace nada de lo que el padre le dice, ¿cierto? Mas el hijo amado, al que usted ama, al que usted, cuando ve que él está actuando bien, que él está siendo obediente, que está siendo un buen niño, usted lo ama en sobremanera. Pero cuando él se porta mal y es rebelde y es desobediente, hermano, no lo deja de amar, pero usted dice, ucha, este cabro, ¿cuándo va a entender? ¿Cierto? Amén. Amén. Y no es que se apague el amor, pero muchas veces lo desilusionamos en nuestros corazones de aún así nuestros propios hijos. Amén. Y el Señor nos está diciendo en esta tarde que seamos hijos amados del Señor. Que seamos hijos obedientes. Amén. Y que sepamos y conozcamos la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta. Porque así es Él, hermano. Su Señor, el que lo llamó a usted, el que me llamó a mí, es un Dios perfecto. Y todas las cosas malas que usted ha pasado desde que el Señor llegó a su vida, y todas las cosas buenas, si usted ha sido un hijo amado, son la voluntad del Señor. Amén. Porque muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ¿sabe que yo me acordaba de cuando el Señor me estaba alcanzando? En ese tiempo que el Señor me estaba alcanzando, me pasaron muchas cosas malas. Y yo decía, no, Dios no está conmigo, no, yo sabía que existía, hermano, amén. Pero yo decía, no, Él no está conmigo, ¿por qué me pasan estas cosas malas a mí? Si yo decía, yo no le he hecho mal a nadie. ¿A quién he dañado yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y allí están un montón de cosas que quizá usted conoce. Amén. Pero esa era voluntad del Señor, hermano, para que mi corazón se ablandara. Amén. Para que mi corazón ya dejara de ser ese corazón duro que no quería acercarse al Señor. Porque yo meditaba y decía, si no me hubiese pasado todo lo que yo padecí, todo lo que yo sufrí, hermano, encerrada en una pieza llorando día y noche, entristecida, sin ni una solución, angustiada, hermano, a punto de matarme. Si no me hubiese pasado eso, yo no estaría aquí hoy día. Amén. Amén. Nunca hubiese obedecido al llamado del Señor en mi vida. Pero el Señor permitió, amén, que me pasase todo eso. El Señor permitió que yo sufriera, que padeciera,
para que yo hoy día estuviese aquí. Y si le pregunto a usted, todos aquí antes de llegar al Señor lo pasaron mal. Amén. Todos lo pasaron mal. Nadie llegó así como sin problemas, y aún así estamos con problemas muchas veces. Amén. Pero todo es voluntad del Señor. Amén. Ahora podemos nosotros pensar y decir que pasan cosas, quizás malas o buenas, pero no son voluntad del Señor. Amén. Aleluya. Porque pasan muchas cosas en el mundo y aún así en nuestras vidas acá adentro, pero muchas de ellas no son la voluntad del Señor, hermano. Ahora nosotros podemos preguntarnos y decir, para usted, para mí, yo me pregunto, ¿yo camino bajo la voluntad del Señor? Amén. Porque la voluntad del Señor está allí. Amén. Desde que el Señor nos llamó, la voluntad de Dios para nuestras vidas, con nuestro ministerio, nuestros dones, todo lo que el Señor tenía para nosotros estaba allí. El Señor la dejó allí. Aquí está lo que yo voy a hacer con Daniela, con Andrés, con Marlene, con Camila, con Luis. Allí está todo lo que yo voy a hacer con él. Un paquete completo, el cual es la voluntad del Señor. Agradable, buena, perfecta, hermano. Amén. Ahora depende de nuestros corazones si nosotros caminamos bajo esa voluntad. Si nosotros somos hijos amados, hermano, hijos obedientes. Aleluya. Y ahí donde estábamos leyendo, en Tesalonicenses, hermano, en el capítulo 5, versículo 4, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Ya no somos de las tinieblas ni de la noche. Y sabe que el Señor me ministraba esto de la luz, pero yo decía, Señor, por un lado tengo tu voluntad, pero a la vez tengo esto que hijos de luz. Y me hacía clic y el Señor me hacía entender cuando Luis decía que el Señor veía, el Señor a través de él le dio una visión, que era que él veía hace años atrás. Los pastores están de testigo cuando él lo contó, todavía ni siquiera pensábamos en venirnos acá a la iglesia. Y el Señor le entregó una visión que veníamos marchando de ese pasaje, una multitud grande así en fila, ordenadamente, y veníamos hacia este lugar y aquí había una luz tenue. Amén. Una luz que no estaba encendida, sino que estaba así como se prendía y se apagaba. Amén. Y el Señor en esta tarde me decía, ¿eres hija de luz? Que tiene que ver, tiene lo mismo que ver si somos hijos amados. Amén. Y yo lo entendía no hace mucho, hermano. Amén. ¿Somos luz en medio de tinieblas? Esta palabra que dice aquí, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día que el Señor os sorprenda, el día que sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Un día éramos de allí, hermano. Amén. Mas el Señor ya nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Y cuál es la luz, hermano? Nuestro Señor. Amén. ¿Quién es la luz en este lugar? Nuestro Dios poderoso, hermano. Su palabra lo dice. Aleluya. Su palabra dice que Dios es luz. Amén. Que nuestro Señor es luz. Por eso que nosotros debemos ser hijos de luz, testificando de Él, caminando bajo su voluntad, hermano. Amén. Caminando bajo la voluntad del Señor. Pero si estamos en tinieblas, hermano, aún estando aquí, si nuestro corazón está en tinieblas, no vamos a conocer nunca la voluntad del Señor para nuestras vidas. No vamos a saber qué es lo que el Señor tiene conmigo. Amén. No vamos a saber que tenemos que santificarnos. No vamos a saber que debemos buscarle. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
Amén. Y los que están en tiniebla, hermano, los que duermen, no se dan cuenta cuando el ladrón viene. ¿O sí? No. ¿Cierto, hermano? Pero los que están velando y los que son hijos de día, los que no están en tiniebla, en oscuridad, van a saber cuándo el Señor vendrá. Amén. Por eso que el Señor nos manda a ser hijos de luz, para que estemos apercibidos, para que estemos velando, para que estemos viendo cuándo viene el Señor. Amén. Porque en la oscuridad no se ve nada, hermano. Amén. Podemos apagar las luces aquí y yo no voy a saber quién está al frente mío. Puede que al frente mío esté el ladrón y yo no lo vea, porque voy a estar en oscuridad, en tiniebla. Pero si yo estoy en luz, si estoy en la presencia del Señor, por decirlo así, si soy hija verdaderamente hija de luz, voy a ver cuando el Señor venga. Amén. Porque no es que venga un ladrón, dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén. Y ese es el llamado de atención para nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Amén. Que si nosotros seguimos nuestro pecado, hermano, seguimos nuestra necedad, en nuestro cinismo, apariencia muchas veces, hipocresía, hermano, tenemos tantas cosas. Amén. Que muchas veces nos hacemos los hermanitos buenos, pero delante del Señor nada podemos ocultar. Amén. Y me acuerdo cuando, creo que el pastor decía, cuando usted está allí en su casa, cuando usted está allí hablando del hermano, decía el pastor, o cuando usted está allí pecando, el Señor lo está viendo. Nada podemos ocultar delante del Señor. Amén. Nada podemos ocultar. Lo haríamos mentiroso a Él si le diríamos al Señor que no pecamos. Amén. Mas el Señor en esta tarde quiere que nosotros nos arrepintamos, hermano. Quiere que nosotros nos sinceremos con Él. No conmigo. Yo necesito también arrepentirme. Pero hermano, como decía esta misma palabra, si nosotros no creemos en esto, no desechamos al hombre, no desechamos a los pastores, hermano, no desechamos a aquel hermano que siempre nos está hablando del Señor, no, desechamos al Señor y asimismo desechamos al Espíritu Santo del Señor, hermano, que es un pecado horrible. Amén. Y quizá usted está allí, hermana Camila, y ya sé todo esto, amén, y está como entre medio durmiéndose. Y yo en el nombre del Señor le digo que el Señor está hablando en esta tarde. Amén. Y en el nombre del Señor le digo que por amor el Señor nos está hablando en esta tarde. Que por amor a usted, a mí, el Señor nos está reprendiendo, hermano. Y nos está diciendo, no han sido hijos de luz. Amén. No han sido hijos de luz. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted sale a la calle, los hijos del Señor se notan, se manifiestan. Amén. Cuando nosotros estamos aquí, se manifiestan los hijos de luz. Amén. Se manifiestan. Y no es que no como ladrón en la noche, quiero estarle esperando. Quiero estar velando. Hermano, quiero estar despierta, quiero verle, hermano. De lo contrario, hermano, si sigo en mi condición en la que estoy, no voy a verle. Y ni siquiera me voy a dar cuenta que el Señor vino. Amén. Y voy a estar como el mundo. Y estos 5 años que quizá el Señor me rescató y llevo aquí en su evangelio, van a ser en vano. Por no obedecer, por no oír a su voz, hermano. No soy yo la que está hablando. Aleluya. Amén. Sino que con temor del Señor yo le digo lo que dice en su palabra. Y lo que el Señor ministró en mi corazón desde aquel día que el Señor me dijo que tenía que predicar, compartir una palabra, el Señor me entregó esto. Amén, su voluntad. Cuando Él venga, hermano, ¿cómo vamos a estar? Vamos a estar preparados. Y el Señor es tan bueno y misericordioso, hermano, y que nos entrega todo fácil. Amén. Que nos dice, porque el Señor podría decirnos en esta tarde, bueno, el Señor va a venir y tiene que esperarle. Vean ustedes cómo están. Y podría el Señor entregarnos solamente eso. Y llevarnos como la tarea para la casa y decir,
Mucha, Señor, ¿cómo te espero? ¿En qué estoy mal? ¿En qué estoy bien? Mas el Señor nos entrega la bandeja completa, hermano, para que los comamos. Y deleitemos su palabra de decir, gracias, Señor, porque muchas veces no te he buscado, no me he santificado, he dejado aparte tu presencia, no he sido verdaderamente hijo de luz, hijo amado, y he sido muchas veces, hermano, hijo desobediente. Amén. Si usted recibe esta disciplina en esta tarde, vamos a ser muy bendecidos, hermano. Si yo la recibo, voy a ser muy bendecida. Esto nos conviene. Amén. Esto nos conviene, hermano. Ponernos a cuenta con el Señor. Aleluya. Amarnos los unos a los otros. Amén. Arrepentirnos de todo corazón. Buscar su rostro, hermano. No hace falta conocer más al Señor. No hace falta conocer a este Dios poderoso, hermano. Porque cualquier cosa que viene muchas veces nos caemos. Cualquier cosa que viene nos tropezamos y caemos y estamos allí un montón de tiempo. Pero si realmente conocemos a este Señor, nada nos va a venir a sacar. Como decía la alabanza en delante, sí vale la pena seguir adelante. Seguir al Señor. Vale la pena, hermano, sufrir. Vale la pena pasar muchas veces desilusiones o pruebas. Amén. Si caminamos bajo la voluntad de nuestro Señor. Amén. Muchas veces ha pasado cosas en nuestras vidas y no son la voluntad del Señor. Y nos pasa por desobediente, hermano. Y yo analizaba mi vida. Y yo, no sé, pues me acordaba la otra vez. Y lo voy a decir públicamente. Delante del Señor, en el nombre del Señor se lo digo. Algo súper natural, pero no era bajo la voluntad del Señor. Porque entregamos por completo nuestras vidas o no la entregamos por completo. Amén. Somos frío o caliente, hermano. Amén. Y no hace mucho tiempo, con mi esposo teníamos en nuestra casa unos baúles, que aún lo tenemos por desobediente, hermano. Amén. Y vamos a venderlo a Yumbel, vamos a venderlo a Yumbel y todo así, sí. ¿Sabe que íbamos a ir para allá? Así, vamos, nos va a ir bien, sin consultar ante el Señor. Sin decirle, Señor, ¿esto es tu voluntad o no es tu voluntad? Y sabe que el último día, a última hora, en mi corazón yo tenía, hoy no, y sabe que estaba como enojada y decía, no, ya, pero ya no puedo volver atrás. Me acuerdo que le dije a Lucho, uy, no quiero ir, no sé si él le floja o no quiero ir. Pero fuimos igual, pues. Y él tenía el mismo sentir. Fuimos igual. ¿Sabe qué, hermano? No vendimos ni siquiera uno. Lo bajamos la mitad. Y ni siquiera uno, hermano. ¿Sabe cómo me sentía en ese lugar? Porque más encima nos perdimos un culto. ¿Sabe cómo nos sentíamos? Que como a las 12 del mediodía, como al mediodía dijimos, vámonos. No, vámonos. Y al final no nos vinimos y nos quedamos allá. Pero yo me vine derrotada. Y yo dije, Señor, esto me pasa por no consultarle, por querer mandarme sola, por querer hacer mi voluntad. Porque pienso muchas veces que lo que yo digo es mejor que tu opinión. Amén. Que es mejor mi pensamiento que el tuyo. Y así somos muchas veces. Quizá a usted nunca le ha pasado, hermano. Amén. Pero yo le doy este testimonio, hermano, natural, pero que es de mucha bendición para nuestras vidas saberlo. Porque si no entregamos nuestras vidas por completo al Señor, amén, por completo, 24, hermano, 24/7 al Señor, no vamos a saber cuando Él venga. Amén. Y yo le digo en el nombre del Señor, que todo lo que usted esté pasando, si usted está triste, está atribulado, está allí o está gozoso, venga a los pies del Señor y dígale, Señor, así estoy yo, esta es mi condición, y yo quiero ese día irme con usted. Porque como leíamos al principio, hermano, la venida del Señor vendrá. Amén. Y yo creo, hermano, en mi corazón, que está más pronta que tarde. Amén. Y siento así. Y siento que está más pronto que tarde, hermano. Amén.
¿Qué son 20 años para el Señor? En 20 años nos podemos deslizar. Y puede venir el Señor, ¿y qué va a hacer de nuestras vidas, hermano? Por eso que en este tiempo debemos consolidar nuestra relación, debemos consolidar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos. Amén. El Señor no quiere condenarnos a ni uno de nosotros. Nos quiere echarnos al infierno a ni uno de nosotros. El Señor vino al mundo para hacer la voluntad del Señor, de nuestro Padre. ¿Y cuál era esa voluntad, hermano? Que ni uno de los que Él llamó se perdiera. Amén. Y aquí estamos todos nosotros. ¿Usted quiere perderse, hermano? ¿Quiere que sus hijos se pierdan? ¿Quiere que sus nietos se pierdan, hermano? No, ¿cierto? Por nada del mundo, hermano. Y yo pienso que a mi propio enemigo allí, si tuviese algún enemigo natural, tampoco le desearía eso, hermano. Tampoco yo podría decir que se vaya al infierno, no. Porque conocido la verdad, hermano, abramos los ojos. Abramos los ojos, hermano. Y quizá usted en esta tarde esperaba una palabra de gozo, de ánimo, de, sí, Señor, que no me diera sueño en la palabra. Pero ¿sabe qué, hermano? Estas palabras son más ricas para mí y para usted. Amén. Porque son las que nos abren los ojos y nos dicen, ¿por dónde voy caminando? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Hago la voluntad del Señor o no la hago? Amén. Y mire que es bueno el Señor. El otra vez alguien predicaba acerca de la voluntad del Señor también y decía, hermano, no haga lo que hace su hermano, porque el Señor tiene la voluntad con su vida. Es como que, y ponían, por ejemplo, yo soy pastora y quiero ser profeta. No, pues hermano, está mal. Debemos hacer la voluntad del Señor. Amén. Pregúntele al Señor, ¿qué el Señor quiere para su vida, hermana Elsa? El Señor tiene una voluntad para su vida. Amén. Por algo le llamó, no en vano. Amén. Aunque sea algo así de chiquitito, siéntase honrada. Amén. Porque el Señor nos considera. Amén. Siéntase honrado usted, hermano, hermana Claudia. Amén. El Señor tiene una voluntad con su vida y usted lo sabe. Amén. Usted sabe lo precioso que el Señor ha puesto en sus bocas, en sus labios, en sus manos. Amén. Hermana Gisela, hermana Carmen, aún así. Amén. El Señor no nos ha llamado para estar aquí solamente, como nos ha dicho el Señor, para venir solamente a los cultos. El Señor quiere que caminemos bajo su voluntad. Amén, hermana Flor. Amén. El Señor la usa, hermana Flor, usted no se da cuenta. Amén. Y el Señor, como le decía hace años atrás, cuando usted recién llegó, que su negocio iba a ser como un arca y que ahí iba a echar muchos peces. Y así la vemos, pues, hermano. Amén. Y la vemos, no sé, pues la humita. Ella llega aquí con un pedido grande, porque de su misma arca ella trae peces. Y quizás esos peces que compran humita no se dan cuenta que están cooperando para la obra del Señor. Pero el Señor la usa a ella y quizás un día van a llegar. Porque no creo que ella le diga, no, estamos ofreciendo humita para tal cosa. No, pues le habla del Señor, o no, hermana Flor. Amén. El Señor la usa. Pero es necesario arrepentirnos. Es necesario ir al Señor, a los pies del Señor, arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestro corazón. Y decirle, Señor, ahora quiero caminar bajo tu voluntad. Con mi vida entregada a ti. Amén. Y así con todos nosotros. Amén. Hermana María, hermano Luis, y por todos los que oraba mi esposo. Y aún así, el hermano Andrés, la hermana Claudia, el Pablo. Amén, nuestras vidas. Amén, hermano. Póngase de pie, hermano. Aleluya. Santo es el Señor.